¿Cuál es la diferencia entre resultado del pecado y penalidad por el pecado? Antes de conocer el asunto del pecado en nuestra propia experiencia, vamos al principio, a la experiencia del pecado de Adán y Eva, desde el mismo principio de la historia de este mundo. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando los planes que tenía para la raza humana fueron alterados debido a las decisiones que nuestros primeros padres tomaron? ¿Cuál fue la penalidad del pecado de ellos? Vayamos a Génesis, el capítulo 2 y versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos que Adán y Eva no murieron inmediatamente ese día. La pregunta es, ¿por qué? Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 nos ayuda a entenderlo. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no murieron inmediatamente? ¿Será que Dios cambió acerca de la penalidad por el pecado? ¿O es que Jesús, el Cordero de Dios, fue muerto y los salvó de la penalidad del pecado? Adán y Eva no murieron inmediatamente, porque un sustituto fue presentado entre la pena de muerte y ellos. El mismo día en que Adán pecó, Jesucristo ocupó su lugar y pagó la penalidad por su pecado en la cruz, desde la fundación del mundo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué la pena de muerte no fue aplicada inmediatamente? Porque un rescate fue encontrado. El unigénito Hijo de Dios se ofreció para tomar el pecado del hombre sobre sí mismo y hacer expiación por la raza caída. Y el propio Padre dio a su único Hijo, poniendo la otra mejilla. Desde el principio aprendemos que el amor eterno, Padre, la entrega expiatoria de su Hijo, afectó también directamente a Adán y a Eva, a toda la raza humana. Jesús pagó la penalidad del pecado de Adán y Eva. Asimismo, tuvieron una nueva oportunidad. Pero todo el sufrimiento y el dolor experimentado por Adán y Eva fue el resultado del pecado, no la penalidad, no el castigo. Fue el resultado del pecado. La penalidad fue pagada por Jesús. Inmediatamente vemos un sacrificio de un cordero, mostrando a Adán que tenía, o que él entendía, que la penalidad por su pecado había sido pagada. El resultado del pecado, la maldición del pecado, afecta a la raza humana hasta nuestros días. Una pregunta: ¿toda muerte significa culpa? Lucas, el capítulo 13 y el versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué murieron estos hombres? ¿Será que murieron porque eran más pecadores que los otros? ¿Será que murieron por sus pecados personales? ¿O será que murieron porque vivimos en un mundo de pecado y que tiene consecuencias o resultados de decisiones de Adán, trayendo la maldición sobre esta tierra? Dolor, sufrimiento. Estos hombres no murieron por sus pecados personales. Ellos no eran más malos que los otros. La muerte que murieron no fue por la penalidad del pecado, sino por el resultado del pecado. Repito, por el resultado del pecado que afecta a todos los que vivimos en la tierra. Otra pregunta: ¿el sufrimiento significa culpa? San Juan, el capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre era ciego, no por su pecado. Este no pecó antes de nacer, ni por los pecados de sus padres, sino porque él nació, era ciego, porque él nació en un mundo maldito por el pecado. La ceguera de este hombre es el resultado de la maldición del pecado que reposa sobre toda la tierra, sobre toda la raza humana. Este es un ejemplo claro de la diferencia entre penalidad del pecado y resultado del pecado. Una pregunta más: ¿cuándo es que podemos experimentar la vida eterna? Juan, el capítulo 5, el versículo 24 y 25 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El mismo Jesús lo dice: cuando creemos en Él, en su palabra, podemos tener vida eterna. Y puede ser hoy mismo, aunque podemos morir, pero seremos resucitados de entre los muertos cuando Cristo venga. Aquí vemos una clara distinción entre la primera muerte, que Cristo la llama un sueño, y la segunda muerte, de la cual no habrá resurrección. La primera muerte es el resultado de un pecado que permea esta tierra, y la segunda muerte es por la penalidad del pecado. En cuanto a nosotros, no podemos escapar de los resultados del pecado, pero sí podemos escapar, y estas son las buenas nuevas, sí podemos escapar de la penalidad por el pecado, creyendo en la palabra de Dios. Esto significa que ahora podemos vivir la vida eterna, morir, y después de la resurrección. Entonces la primera muerte no es el resultado de la penalidad por el pecado. En otras palabras, tener la vida eterna significa que no vamos a pasar o no pasaremos por la segunda muerte.